todos. Mi nombre es Els Mandel. Soy la directora ejecutiva del Teatro La Plaza. Y estoy aquí para presentarles a Víctor Krebs. Víctor ha vivido en Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela. Y desde el año 2004 es profesor de filosofía en la Universidad Católica. Víctor ha escrito varios libros, dentro de los cuales destacan Del alma y el arte, que lo publicó en 1998, Recuperación del sentido, que lo publicó en el 2008, y El impulso pigmaleónico, que va a salir en el 2013. Víctor además es aficionado a la mitología y a la psicología junguiana, y es fundador y director de BJK Curaduría Filosófica, que es un proyecto que quiere aplicar la filosofía a todo el ámbito de la cultura. Y es justamente esa faceta de Víctor, su faceta filósofo pop, como a él mismo le gusta denominarse, que lo ha traído aquí a la plaza con nosotros, donde ha iniciado sus conversaciones, y esto es dentro del marco del proyecto La Plaza Abierta. La Plaza Abierta es un proyecto que estamos soñando desde que abrimos este teatro, y finalmente lo estamos pudiendo lograr. Este proyecto sueña con hacer actividades que van un poco más allá de las obras en sí. Y la primera actividad son estas conversaciones alrededor de las obras, pero vamos a tener entrevistas con los directores en vivo, donde el público luego también va a poder hacer preguntas a los directores sobre las obras. Vamos a organizar foros después de las funciones, y vamos a dar también lecturas de nueva dramaturgia peruana. Todo esto fuera del horario de la temporada normal, con ingreso gratuito. Esto se hace mucho en el mundo, se hace en Europa, en Estados Unidos, y finalmente como que sentimos que ya hemos asentado piso y podemos comenzar esta trayectoria. Y por supuesto Víctor es una pieza fundamental y muy querida dentro de este nuevo camino. Entonces, bueno, ya les dejo con él para que él presente su gente con ustedes. Buenas noches. Bueno, bienvenidos. Es un placer tener otra vez esta es nuestra quinta, la segunda de este año. Para mí es una suerte, a mí me parece un privilegio poder hacer una cosa que a mí siempre me ha parecido importante hacer en una ciudad, y que además encontrar un teatro como el Teatro de la Plaza, que es un teatro que está haciendo obras, a mí me parece de gran nivel, interesado también en desarrollar esos espacios. A mí me parece que eso es lo más importante, o sea, que comencemos a abrir espacios donde podemos conversar inteligentemente, amenamente, acerca de temas que a todos nos incumben y que además son ocasionados por las obras que se presentan en la cartelera de este teatro, ¿no? Me parece a mí que eso es un privilegio, y es una maravilla tenerlos aquí y tener a nuestros invitados. Antes de presentar a nuestros invitados, que son además amigos míos, nos hemos reunido un par de veces para conversar, para intercambiar ideas, para conocernos y formar un grupo de conversación. Pero también quisiera mencionar el hecho de que no solamente somos nosotros los que estamos aquí, los que estamos disfrutando de esta conversación, sino que tenemos una conexión con el mundo virtual. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestros oyentes en internet y a aquellos que se van a comunicar por Facebook. Los invito a participar. Estamos recibiendo sus preguntas y sus inquietudes, y esperamos que al final, cuando abramos la conversación para toda la audiencia, pues podamos tener preguntas de ustedes. Bueno, paso a presentar a mis tres invitados, a quienes agradezco muchísimo, primero, el haber venido, el haber estado tan dispuestos a
exponerse a una cosa como esta, que es un experimento en realidad, ¿no? No sabíamos cómo íbamos a hacerlo, cambiamos el mobiliario, etc. Pero tengo a mi izquierda a María Gracia Martínez. María Gracia Martínez, yo la he conocido hace como 3 años en casa de amigos comunes, y a mí lo que me impresionó de María Gracia no es solo la facilidad con la que habla de los temas más difíciles y tal vez hasta esotéricos, pero de una manera tan simple y tan clara. Y luego me entero por mis alumnos, porque mis mejores alumnos son, la mayoría de mis mejores alumnos han sido alumnos de María Gracia, porque María Gracia es una educadora, una gran maestra, ¿no? Que ha enseñado en Santa Úrsula, en el Villa Cáritas y Pestalozzi. Cada vez que le presento a alguien resulta ser que o ha sido su alumna, o ha sido la hermana de su alumna, o algo así, ¿no? María Gracia estudió pedagogía en Alemania, en Koblenz, se graduó de la Católica en literatura, y bueno, a mí, como van a ver, tiene un gran conocimiento de literatura, y además tuvo un pequeño fling, ¿no? con Drácula y toda esta cuestión de los vampiros, así que cuando me avisaron eso, yo dije inmediatamente, María Gracia tiene que estar con nosotros. También es ocasionalmente docente en la Católica, en la Universidad del Pacífico, donde la queremos mucho. Luego me enteré de que Ezio Neira, de quien yo había escuchado hace mucho tiempo, cuando yo recién llegué al Perú, estaba de vuelta de Brown, donde está estudiando su maestría en estudios hispánicos, ¿no? Ahora está terminando en Brown su doctorado, pero antes fue sociólogo de la Católica. Él es conocido porque él fundó una editorial que se llama Matalamanta, ¿cierto? Y además fue fundador de una asociación civil, Niño Lee, que cuando yo me enteré de eso, dije, caramba, qué bueno que los jóvenes están haciendo cosas que necesitamos hacer por otras partes, ¿cierto? Y bueno, después me enteré que está escribiendo una tesis sobre el dandyismo, ¿no? Los dandys. Y yo no sé, pero a mí me parece que hay una conexión entre Drácula y el dandy. Una conexión así como subterránea, hasta mundana, pero hay una conexión, y esa conexión yo quiero preguntarle a él cómo la ve, ¿no es cierto? También dirigió una revista que me han dicho que es muy buena, yo no la conozco, que se llama La Razón del Libro. Y ha escrito 3 libros. Habrá que hacer algo mientras tanto, Todas mis muertes, y en julio está publicando una que se llama Tsunami, o sea que ya vemos para dónde va. Bien, y Micaela Radulescu, yo me he pasado toda la semana, Micaela, hablando acerca del hecho de que tú has nacido en Transilvania, ¿no? Transilvania, y aparte que es una experta en estudios vampíricos. Así que, bueno, el rumor es que corre sangre del alto. ¿No? Ella es filóloga, investigadora de la semiótica de la cultura, docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además en la Facultad de Arte y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Persona que yo conozco, que conoce a Micaela, habla maravillas de ella, ¿cierto? Y me dice, pero ten cuidado, hay una persona ahí oscura, no, es curadora de arte, directora del Centro Virtual de Aplicaciones Semióticas del Departamento de Arte, y como digo, estudiosa de la fenomenología cultural de la tradición vampírica, entre otras. Así que vamos a escuchar sobre esas cosas, ¿no? Bueno, yo quiero empezar haciendo un par de acotaciones acerca de Drácula, porque no voy a tener mucha oportunidad de hablar, sino bueno, sí voy a hablar, obviamente, pero quiero empezar hablando desde una perspectiva filosófica poco, ¿no? Acerca de qué cosa ha significado para mí tener que meterme en Drácula, porque Drácula es, como yo les comentaba, el género de horror es uno de los géneros que yo en realidad no tengo mucha afinidad con él, pero como bueno, primero que tenemos el privilegio de tener Drácula en el teatro acá, que también me parece una gran hazaña, y segundo por el hecho de que Drácula no es cualquier cosa, ¿cierto? Drácula me parece a mí que es lo que Carl Jung llamaba un arquetipo de la cultura humana, ¿no? Jung descubrió que en todas las culturas, a través de los tiempos, a través de los espacios, ¿no? Se repetían los mismos cuentos y las mismas imágenes, ¿no? Ocurrían, entonces llamaba a esas imágenes arquetipales. Y la imagen del vampiro que luego se ha constelizado gracias a Bram Stoker en la Edad Moderna, en el romanticismo, como una imagen que luego ha sido adoptada en el cine. O sea, ha habido una transformación en nuestra relación con este arquetipo vampírico, ¿no? Que me parece que dice mucho acerca de cómo hemos cambiado nuestra cultura. Es más, el desarrollo de la imagen del vampiro
reconocido en el cine, por ejemplo, ¿no? Es un desarrollo que es muy importante, muy interesante de ver cómo las diferentes culturas, diferentes tiempos, ¿no? Desde Nosferatu, que era el maligno, ¿no? Hasta, por favor, Crepúsculo, ¿no? Donde, por favor, todos querríamos ser Drácula en realidad, ¿no es cierto? Ha habido un cambio, y ese cambio a mí me parece culturalmente muy importante, ¿no? Entonces, sobre eso a mí me parece que sería bueno hablar. Jung habla de la sombra del ser humano. Todo individuo tiene una sombra. Eso quiere decir, todo aquello que nosotros reprimimos en nosotros mismos se convierte en algo desconocido, a lo que le tememos, pero que va acumulando energía por el mismo hecho de que está reprimido. Entonces eventualmente va a salir. Uno podría decir que Drácula es una imagen de la sombra humana, pero la forma como esa sombra está utilizada en diferentes momentos, ¿no? Desde el maligno hasta el héroe romántico, porque Jorge Castro, en una entrevista que tuvimos, director de la obra, no sé si me confesó o me lo dijo libremente, porque está por ahí, estoy seguro, que a él lo que le interesaba de Drácula era este aspecto romántico que indicaba una cierta redención del hombre que ha sido pues condenado, ¿no? a una vida infinita sin muerte, a una muerte. Bueno, es difícil explicar lo que pasa, ¿no? Eso me interesa. Estos dos temas me interesan de Drácula. El otro tema que me interesa es el de la iniciación a través del conocimiento de la sombra. Y a mí me parece que lo que vemos con Anthony Harker es precisamente eso, ¿no? La transformación de un niño inocente, lleno de expectativas en la vida, ¿no? Que por alguna razón se conecta con la oscuridad de Drácula y se transforma en otro tipo de persona. Eso me interesa a mí también, una especie de iniciación del héroe, ¿no? Porque tenemos al final a Harker como un héroe. Y bueno, solamente menciono esto, no voy a decir más porque no quiero tomar más tiempo, pero amor y sexo, ¿cierto? En el contexto en el que se fue escrito la novela de Bram Stoker, en el contexto victoriano, ¿cierto? Se convierte en algo que tiene que ser tratado de una manera oblicua, metafórica. Entonces, obviamente el mordisco de Drácula no es cualquier cosa, ¿no? Está conectado con el amor y el sexo, ¿no? Y qué amor también, ¿no? Y por supuesto el asunto de la ciencia, de la modernidad. A mí me fascina esto, me fascina la fascinación que muestra Drácula por la fotografía y por el cine, que me hace pensar en Frankenstein y la relación con Drácula. Bueno, en fin, eso me parece a mí que son temas que son interesantes. Me gustaría que de repente salgan, pero de repente no salgan. Una conversación nunca sabe, ¿cierto? En ese grado la conversación es la que lo agarra a uno y no al revés. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que conversar es acerca de los antecedentes de Drácula, ¿no? Y a mí me parece que después las supersticiones que vienen a partir de las cuales se va construyendo en la mente de este escritor Bram Stoker la imagen del conde de Drácula. Y se dice pues que Vlad Tepes, que es pues un rumano, ¿cierto? Que fue, bueno, vamos a escuchar de Vlad Tepes, pero fue el modelo para el conde de Drácula de Bram Stoker. Yo, como eres de Transilvania, tendría que comenzar con Vlad Tepes. O Vlad Tepes, para empezar, primero para reivindicarlo, creo, y luego hablarnos un poquito de las supersticiones. O sea, ¿es verdad que Drácula, que los vampiros, cómo es eso? Bueno, Vlad Tepes es algo circunstancial en realidad que se debe a Stoker, ¿no? Stoker tiene el mérito de haber lanzado un motivo, ¿no? Pero detrás de eso hay toda una circulación de figuras vampíricas. Comenzando con Vlad Tepes, es un voivoda, es decir, es un rey de uno de los países hermanos que actualmente está en Alemania, el rey de Valaquia, pese que su familia era de Transilvania, ¿no? Entonces es un rey que llega como de casualidad también al reino porque la dinastía Khazar se está extinguiendo, entonces lo están invitando, su padre es muy conocido, él tenía el nombre de Drácula, que significaba el diablo o el dragón, como quieran interpretarlo, tenía como doble traducción, y que tenía que ver con el escudo de la casa nobilitaria a la cual pertenecía su padre. La casa de su padre puede ser visitada ahora en la ciudad de Victoria, es una ciudad medieval maravillosa que tiene la punta del cementerio, alrededor de la ciudad antigua, y
en el exterior la ciudad nueva, ¿no? Es como una ciudad laberíntica circular. ¿Eso es parte del tour que hacen ahí de Drácula? Sí, porque es una casa que es muy sólida, de 2 pisos, y bueno, tiene su placa, ¿no? Que es de la familia de Vlad. Vlad es invitado a asumir el trono y es para nosotros, para los romanos, es en realidad uno de los reyes más importantes que hemos tenido. ¿El conde de Drácula? No solo es importante, sino también muy amado. Por lo cual, cuando comenzó la pasión por Drácula y comenzaron a venir turistas hacía un montón, y todos buscando las huellas de Drácula, la primera reacción ha sido un poco de fastidio y de reserva, ¿no? Porque, bueno, es como tomar el Cachupacamaro y decir que en realidad era un espíritu que cumplía con ciertos rituales, ¿no? Pero después el turismo, ustedes saben, es una gran ganancia económica y cultural. Entonces, y en este momento la diferencia entre imaginación y realidad es tan liviana que Drácula ya ha sido instalado como un personaje perteneciente a la historia. Lo importante de este Vaivvoda, y esto es tanto para reivindicarlo como para decir por qué Stoker lo ha escogido, es que tiene una vida de luchador muy férrea, ¿no? Es un señor que ha sido educado a los principios italianos, del primer nacimiento italiano, medio maquiavélico, digamos, en ese sentido, y lo más importante para él era la dignidad nacional. Entonces lucha infinitas veces con los turcos, que pertenecen al Imperio Otomano, y los vence repetidas veces, pero con recursos muy poco acostumbrados en la época. Ustedes saben que en la época, antes de comenzar la batalla, se anunciaba, ¿no? Es decir, había una ritualización del enfrentamiento en que cada uno anunciaba al otro que lo va a atacar. Él borra estos principios que no servían para mucho y ataca de noche disfrazado de enemigo. Entonces entra en su campamento nocturno y los masacra a todos. Entonces ya no hay batalla porque ya son técnicas como de guerrilla, ¿no? Es una especie de guerrilla que él usa. Reina en 3 oportunidades porque siempre lograban sacarlo y volvía. Pero lo llaman el empalador. Lo llaman el empalador porque en aquella época había 2 castigos importantes, ¿no? Uno para la gente importante que era empalado en un palo, ¿no? Se tomaba la persona y se le metía de tal manera que pase el palo por la columna vertebral. Ya comprenderán por dónde entra y sale la idea es que eso provocaba una parálisis corporal, pero no de la mente. Uno seguía pensando, la idea es que tú asistas a tu propia muerte no durante 1 hora, sino 3 días. En las crónicas quedó claro que ha habido gente que duró 5 días. Y es cierto que él se sentaba a cenar ahí mientras Sí. Sí. Pero todo tenía una explicación muy interesante y muy buena. Es decir, el otro castigo era el desnucamiento, ¿no? Entonces había estos 2 castigos, el prefiere solo el empalamiento, la aplica para todos, si alguien es poco importante el palo es corto, si alguien es muy importante el palo tiene 5 metros. Respeta las jerarquías. Y para dar ejemplo a los demás y disuadirlos de que sigan traicionando a la patria, invitaba a los boyardos, que eran los nobles de aquel momento, a almorzar, a cenar entre empalados, ¿no? En un bosque, ¿no? Entonces lo hacía en una isla, ¿no? Así bastante iniciático, con la gran mesa y los empalados alrededor. Entonces si esto no disuadía a uno de que traicione, no se sabe qué podría evitar eso, ¿no? Se llegó al extremo de que hacía pruebas como dejar en el medio del bosque bulboso monedas de oro y pasaban años sin que nadie se atreve a levantar las monedas. La última vez que lo atraparon, lo encerraron en la jaula e igual se escapó. Bueno, pero eso quiere decir que Vlad Tepes era una inspiración para Drácula por el maligno. Nunca fue considerado maligno para nosotros. Claro. Evidentemente los enemigos lo consideraban un poco ortodoxo y maligno. Incluso separó la iglesia ortodoxa de la de Constantinopla porque el metropolita, el jefe de la iglesia, se había negado a cenar entre empalados. Entonces la frase célebre fue con ellos o conmigo, escoge. Bueno, entonces si escoge a los demás, pues terminó empalado también. Entonces hay 42 leyendas que se llaman las leyendas de Vlad Tepes, que fueron escritas en el Imperio Austrohúngaro más tarde,
y que se encontraron en Berlín en el siglo XIX. Comenzaron a circular a partir del siglo XIX. Son 42 leyendas que hablan de manera muy crítica de él, ¿no? Y habla de que tomaba copas de sangre, cosa que no hacía, que quemaba a los locos y a los traidores. No tomaba copas de sangre, no, eso no, es falso. Esto es falso. Ya, okay, Y era muy delicioso, más bien. Más bien, lo que sí hizo algo que fue interesante, reunió a todos los ladrones y a los locos en una casa y les prendió fuego, porque era más fácil que tratar de recuperarlos para la sociedad. Tenía un sistema de limpieza radical, eso sí. Las leyendas lo ven esto muy mal y entonces queda en la Europa occidental como un rey cruel, ¿no? Cuando en realidad era un rey en el espíritu de su época muy eficaz. Muy eficaz, claro. Muy eficaz. Pero la interpretación desde afuera era que su crueldad superaba a lo normal y que probablemente detrás de esos actos había algo más que la necesidad nacional, como que encontrase el placer en eso. Lo interesante es que él es el fundador de la capital de Alemania. Bucarest fue fundada, es una ciudad fundada por él, así que se darán cuenta, es sumamente importante. Y bueno, Tolkien lo descubre de casualidad. Pero es verdad que también, aparte de este personaje, también hay en Gran Bretaña muchísimas leyendas, supersticiones acerca de los vampiros. Sí, en realidad no tanto. Los vampiros están muy difundidos en Europa de Este, en la Europa Central, pero en Rumania hay fenómenos bastante limitados. Hay lo que se llama Strigoi, ¿no? Strigoi, que son unos espíritus nocturnos que se nutren de la energía, no necesariamente de la sangre, sino de la energía de los dormidos, lo que termina agotándolos en última instancia, pueden morir. Y hay unos personajes femeninos muy parecidos a los que Stoker crea para las 3 vampiras de Drácula, que son las ellas, que son los espíritus nocturnos también, que bailan en círculos mágicos en el aire, quemando la tierra y dejando círculos de tierra quemada, que es una manera como de saber por dónde andar, ¿no? Y los hombres, solo los hombres, andan como locos detrás de ellas, porque una vez que las escuchan o las ven, nunca más recuperarán su vista. Y terminan por la mañana, o sea, del cuerpo y del espíritu. Es decir, ya no pueden hablar, ya no pueden pensar y su cuerpo se vuelve torcido, ¿no? Entonces los afecta en varios niveles. Y hay un personaje mucho más apetecible para las chicas, parece que solo era en bandeja diferenciada por género, que se llama el volador, que es un joven de pelo negro largo, muy pálido, muy bello, ¿no? Que entra por las ventanas, que viene volando y visita solo a las chicas vírgenes, ¿no? Y es una especie de extracción de sangre, energía, besos devoradores. Pues la chica termina por la mañana con moretones, ¿no? Según las interpretaciones psicológicas, ellas mismas se dan besos haciendo prueba de cómo sería eso, y anémicas, y bueno, poco a poco, y en algunos casos embarazadas. Entonces hay varias explicaciones que había detrás del volador, que tanto era un personaje real o irreal, ¿no? Esas son las ellas, el volador y los Strigoi, que sí son feos. Las ellas y el volador son guapos, bellos, y cuando Annie Warhol hace Sangre para Drácula, que es una de sus 2 películas así motivos establecidos, es Sangre para Frankenstein, Sangre para Drácula. Entonces dice que su Drácula, que también es un señor que se tiene que pintar la cara, ¿no? Y se pinta, ¿no? Es un débil, ¿no? Y que solo puede sobrevivir si toma sangre de virgen, ¿no? Y tiene que abandonar Transilvania porque ya no hay virgen. Entonces pretende ir a Italia porque dice, como son católicos debe haber virgen. Las cosas son tremendas. Cada vez que le dice, sí, yo soy virgen, cada vez que se nutre de una supuesta virgen y no es, vomita hasta más no poder en la bañera, y es un desastre total, ¿no? Entonces esa idea del volador, de la virgen, como que Annie Warhol la recuperó con Morrissey, con el director teatral del trabajo. Bueno, he visto que ahí le has hecho una señal a eso acerca del eso, que lo del daño.
el dandy parto de que es complicado de explicar, ¿no? Que es algo que ya te lo he dicho y que no es una manera de excusarme ante una explicación parcial que les pueda dar, sino que más bien yo creo que es un fenómeno que se construye en la suma de una serie de características. ¿Pero quién es el dandy? ¿Quién es el dandy en la ¿Cómo obra es o en general? ¿Cómo es el dandy? El dandy es una actitud. Yo lo entiendo de esa manera. Es una actitud ante la sociedad, que nace además en una época específica, en los procesos de modernización en Hispanoamérica entre 1870 y 1930, en Francia, Inglaterra previamente, y de hecho por eso es que gente como Lord Byron, el mismo George Brummel, Wilde, Baudelaire. Esa es toda la época en la que está Stoker, toda la época en la que está Stoker escribiendo su novela, sí. Sin embargo, y bueno, explico un poco la actitud, ¿no? Es una actitud que de nuevo responde a una suma de características, entre ellas está la elegancia, por supuesto, ¿no? Que es como por lo general se ha entendido al dandismo, ¿no? O sea, es la idea, cuando le preguntas a alguien qué es el dandismo, la imagen que te viene de inmediato es una persona, un hombre por lo general, vestido elegantemente, ¿no? Y entonces el Drácula de Stoker, de la película, es un dandy. Claro, sí, en ese sentido, ¿no? O sea, ya uno de los teóricos del dandismo primero, ¿no? Que es un francés apellidado Tocqueville, que escribió un libro justamente sobre Brummel, que decía que la ropa no solamente la ropa hacia el dandismo, ¿no? O sea, el dandismo, además de la vestimenta, también es una actitud que es un descontento ante los cambios que están generando los procesos modernizadores, llámese democratización, llegada de las grandes migraciones a las ciudades, pero también una nueva clase media que se está naciendo en esta época, a la que consideran vulgar, de mal gusto, un poco como la idea que se tiene contemporáneamente de los nuevos ricos, si se quiere, ¿no? Ahora, no sé si en Drácula haya dandismo propiamente, porque el dandismo también es una celebración de la individualidad, ¿no? O sea, el dandy es un paradigma de una búsqueda por la individualización, que en esa época se había visto amenazada. Hay una serie de discursos que amenazan este discurso por la individualización. Entonces, en ese sentido, Drácula sin duda tiene lo de la elegancia, y en la misma obra de Jorge Castro, ¿no? O sea, lo mencionábamos la vez pasada, o sea, la vestimenta de Drácula destaca en comparación con el resto de trajes del resto de personajes masculinos, ¿no? Y luego también tiene sin duda digamos, también es un único personaje, digamos, un individuo en donde se acumulan una serie de miedos, donde se reflejan también una serie de miedos y de amenazas de la sociedad, ¿no? Es un poco como un chivo expiatorio también, pero quizá de eso podamos hablar más adelante. Yo, del dandismo, para terminar, creo sobre todo esto, o sea, la capacidad de vestirse, de elegancia, cierto individualismo. Aunque eso no es suficiente, ¿no? O sea, no. ¿Cómo dice? El mono que decía que dice, aunque el mono se vista, decía mono. Es que tú hablas del vampiro como un arquetipo. Y realmente este es un arquetipo que ha ido haciendo una ruta muy compleja. El Drácula que nosotros conocemos a través de Stoker está más o menos en la mitad de este desarrollo. Porque en el primer momento el vampiro, como un motivo que paraliza a la gente, que interesa a la gente, está relacionado con la religión, concretamente con la demonología, ¿no? Las figuras más antiguas de vampiros, de seres que no muertos, que chupan la sangre, están en el Museo Británico, en unas tablillas mesopotámicas de barro, pero en la tradición hebrea están el Lilith y las lamias, en las mujeres, en la tradición islámica es lo que se llama el álgola, en la tradición griega el empusa, en la tradición latina lamias, o sea, en todas estas civilizaciones antiguas hay estos vampiros, o sea que el inicio de la figura del vampiro está en la religión. Y ahí pasa al folclore popular, y es bien interesante porque ahí aparece la idea de los no muertos, que pueden haber sido por casos de catalepsia o... Claro.
¿Sabe Dios qué? Eso me parece bien interesante, ¿no? O sea, que hay casos que médicamente no tenemos explicación para ello, pero a mí me gusta esta definición del no muerto. Claro. Me interrumpí por un segundo. El no muerto es aquel cuyo cuerpo es rechazado por la tierra y la alma rechazada por el cielo. Pero es un no muerto, no vivo, no vivo. Es decir, está compartiendo la no muerte y la no vida. Está en el limbo, ¿no? Pero ese no muerto, en ese segundo momento, que es el momento del retiro del folclore popular, ese no muerto generalmente es un ser, digamos, pobre, ignorante, un campesino de una zona remota, ¿no? Que lo único que hace es que le trae problemas a su familia, los han sobrevivido porque se aparece y generalmente mata de susto a alguien, ¿no? Y básicamente en esa época se les consideraba como algo que causa daño. Recién en la literatura, que es el tercer momento, el vampiro se convierte en algo. Y allí está una maravillosa pluma de Polidori, de Sheridan y de Stoker. Pero digamos que después me gustaría hablar de por qué esa novela ha pegado tanto, porque Pero como novela también es exitosa. Después, pero en la literatura ya el vampiro se vuelve alguien exótico, aristocrático, seductor, poderoso, ¿no? Y esto pasa en el siglo XIX, que es el siglo en que por un lado está pues muy fuerte toda esta explosión emocional del romanticismo, pero por otro lado está la represión de un mundo como el de la sociedad victoriana. Y luego la consagración, ¿por qué el vampiro se ha quedado como un arquetipo? Está relacionada con el cine. El cine, que es el arte del siglo XX, se da cuenta que ahí tiene un pilón maravilloso. Y el cine le da al vampiro dos lecturas. Por un lado está la lectura, medio del mundo del expresionismo alemán, estos Nosferatus horribles, pálidos, espectrales, que dan pánico, ¿no? Las películas, hay uno de Murnau, el Max Schreck, y el Klaus Kinski de Herzog, que dan pavor. Y por otro lado está toda la experimentación del mundo del cine de habla inglesa, ¿no? Con Bela Lugosi, con Christopher Lee, con Gary Oldman, que van desde el aristócrata que viene de la Europa Oriental hasta el dandy, y ya más trabajando la beta del enamorado. Los alemanes prefieren el horror de la tumba y los otros prefieren la seducción apasionada. O la redención del amor. Así es. La redención del amor. Pero lo más interesante es que nosotros en nuestro siglo XXI, pistones como somos, hemos creado unos nuevos vampiros que se adaptan a la gran difusión. Entonces hay series de literatura vampírica infantil. En Alemania un gran fenómeno editorial fue la serie de Angela Sommer sobre el pequeño vampiro, en que hay un vampirito que salva a un pobre niño que es víctima del bullying. Y tenemos también el caso de toda la serie de Stephanie Meyer, ¿no? que crea pues estos vampiros adolescentes, muy melifluos, que tienen costumbres mucho más ecológicas y que cazan en vez de matar. Y luego yo diría que como algo interesante para nosotros y que podríamos descubrir es que en la literatura latinoamericana también hay cosas muy interesantes actualmente y adaptaciones muy sui generis del vampiro. Hay una novela muy fácil de leer y muy agradable, Vampiro, de una colombiana, Carolina Andújar, que es una novela neogótica que presenta, sin embargo, a una mujer moderna. Ya no es esta joven victoriana pálida y a la que hay que salvar, sino una chica proactiva, decidida, que se salva sola. Y hay un cuento maravilloso de una uruguaya de Carmen Posadas, que es una carta, un cuento en forma de carta, una carta que les manda Drácula, les manda
cómo su experiencia en Londres, a donde conoce a Oscar Wilde, a Bossi, a Lewis Carroll y todo lo que piensa sobre el mundo londinense. Entonces, realmente yo creo que este tema de Narciso es uno de los motivos literarios que más da de sí. Y hay siempre que preguntarse por qué. ¿Y por qué tiene que ver con la época también? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, a mí me parece que se ha conceptualizado en Bram Stoker en la época romántica, ¿no? En la que, bueno, para empezar, la estructura de la obra de Stoker es en función del diálogo. Eso es bien interesante, o sea, escuchamos la reflexión personal de cada uno. Eso es muy importante porque la reflexión personal de cada uno, bueno, Derrida le dirá que el que escribe no es el que escribe, el que escribe es el que está debajo del que escribe. O sea que lo que estamos viendo es una estructura del hombre debajo del hombre, o la mujer debajo de la mujer. Una escritura súper moderna para esa época, porque es la idea de que una obra puede tener varias voces, y es la voz del científico, la voz del abogado, la voz de la mujer ideal. Luego también hay el diario fonográfico de Van Helsing. Entonces hay realmente personas de distintos estratos, personas de distintos géneros, personas de distintas nacionalidades. Todo esto se une como un puzzle, es ordenado cronológicamente para poder ser entendido. Lo sobrenatural tiene que ser ordenado para poder ser entendido. ¿Y quién lo ordena? Una mujer. ¿Quién descubre? ¿Quién es la que sabe taquigrafía? ¿Quién es ahí la moderna? Bueno, tú estás hablando muy interesante, de esta cuestión de la adaptación de Drácula al latinoamericano, y yo recuerdo aquí una crónica que te voy a leer, que dice así, hablando de un personaje limeño: libre en el tiempo y en la edad, era el ser más extraño que había vivido. Y ahí, frente al negro piano de cola del recordado bar Marcantonio de la avenida Arequipa, como ustedes recordarán, con sus largos dedos con un manojo de claveles brillando en los orificios de la noche, solitario de comunidad, con sus ojos ardientes, sus cabellos de osadía y el humo de su extraño cigarrillo, le otorgaba una sonrisa feliz. Era un hombre delgado, de media estatura, y cuando hablaba era más alto que la luz. Vivía solo en un segundo piso, en una casa que yo podía ser un museo, en una colina y donde apenas las cortinas dejaban pasar la luz. Un piano lo acompañaba por los hermosos sombreros de vecinos, de paredes enchapadas en un botín de sepulcros que envían pinturas extrañas, reconocido por algunos privilegiados, que él trataba de ser más que aparecer un alma extraña. Trataba de ser más que aparecer un alma extraña, iniciada en las artes del misterio. De él se hablaba entre murmullos cómplices. Inspirado, se levantaba y avanzaba hacia el piano, y interpretaba el lado brillante de Chopin, que se quedaba quieto, con la mirada extraviada, como un verdadero proceso. Aquellos que tenían el privilegio de oírlo, solo llenaban a adormecerse en silencio. Yo, este fue un personaje limeño, que además me enteré de una relación que tuvimos, que tú conociste. O sea, un Drácula limeño. Señores, primicia. Mi marido era un hombre peculiar. Fungía de hombre de negocios, pero en el fondo era músico profesional y muy bohemio. Y nos gustaba ir a escuchar música de todo tipo a los distintos sitios. Y varias veces me llevó a Marco Antonio a escuchar tocar a un maravilloso intérprete de Liszt y Chopin. Yo veía a este señor que era, ni siquiera diría pálido, era color verde mismo, con el pelo engominado, unos ternos oscuros, entrar, tocaba toda la noche maravillosamente, no consumía y se iba. Y escuchaba a la gente que estaba sentada ahí, que contaba que cuando trataban de tomarle fotos, las fotos no salían. Yo lo escuché, no lo creo. Pero lo cierto es que con persistencia alemana mi marido lo persiguió hasta que este señor un día nos invitó a su casa, a un grupo de 4 personas a escucharlo tocar piano. Y realmente la casa era fantasmagórica, era un segundo piso oscuro, con pocas cosas antiguas muy buenas, mucho azteco. Y
y en una gran sala un piano y él tocaba. Realmente era un ser estrambótico, estrafalario, te daba un poco de miedo, pero yo me acuerdo que yo fui a esa reunión con un amigo, con Alex Churriza y su sobrina, con Sandra Churriza, y los cuatro salimos un poco impresionados. Y Coco Sacchi yo sé que murió después, pero en todo caso era un hombre que murió, pero desapareció. No, dicen que desapareció. Que además que la noche que murió salieron varias carrozas hacia el puerto de Callao. Desapareció en todo caso, y cuando se le preguntaban cosas como cuántos años tenía, siempre era muy elusivo. Él cultivaba esta visión, pero sí había un gusto un poco mórbido por todo lo que era el mundo de la muerte. Incluso su interpretación musical era muy exagerada, muy sensual. Existió, aprendimos. Pero eso hace pensar que es acerca de que esto es Drácula, en realidad, ¿no? Eso es lo que representa. O sea, una persona que se identifica con Drácula. Uno de los actores a quienes entrevisté me decía que en realidad todo el mundo necesita a Drácula. Porque Drácula pues representa algo oscuro, ¿no? Todo el mundo. Y cada uno se conecta de diferentes maneras. Yo tengo que decir que las entrevistas que he hecho de personas que de alguna manera están conectadas con Drácula, encuentran algo en Drácula que realmente está resonando algo en ellos. O sea, hay descripciones de Drácula que uno piensa que tienen que ver con ellos, ¿no? Bueno, pero algo que tú mencionaste, y quiero mostrar un video, el video este de... quisiera ver el menú ahí, por favor. Hay un video que tenemos todas las imágenes de Drácula, empezando con Nosferatu, porque es bien interesante ver cómo es que esta imaginería, es verdad, capturó la imaginación cinemática, la posibilidad de tener fantasmas, porque tenemos fantasmas, o sea, lo que tenemos en la pantalla son fantasmas, ¿no? Es el último, el último que se llama Drácula en el cine. Pero un segundito, ¿ya? Empieza con el maligno, porque Nosferatu es el maligno, es una cosa espantosa, ¿no? Que viene un depredador. Y de pronto va a haber una transformación, ¿no? Eventualmente viene el amor que comienza a reunir, y del amor que comienza a reunir, comienza a emerger una figura de Drácula en nuestra época que abandona lo oscuro, ¿no? O sea, sobre eso tenemos que hablar, me parece. Entonces vamos a ver las imágenes, ¿no? De diferentes películas que han sido como compiladas para que veamos todos estos intentos, ¿no? Las luces. The story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night. Christopher Lee and Peter Cushing together. His vampire
There's life. This all Esta has con los still. amigos. Está. Quite furioso. Moderato. Potable, perhaps. Could last the alligator. His blood helped. Then on the diet of the blood of snakes, toads, and all the putrid life of the Mississippi. One night is all that stands between them and freedom. This is my kind of place. But it's going to be one hell of a night. You might be in trouble. There are a bunch of fucking vampires out there trying to get in here and suck our fucking blood. Now, their only chance is to fight back. They are the immortal band. One family lusting for power and wealth. The chain has never been broken, not in 14 centuries. Another driven by revenge. Soon we'll defeat the vampires on their own ground. You see this human? He's attractive. I can't be positive, but I'm beginning to think the Lycans are following him. Hello, Michael. What are they after you? You know what you are. Your skin is pale white and ice cold. You don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. It does in my world. But I just want to try one thing. Bueno, Una mezcla total de... bueno, me acaba de llegar una pregunta que de repente nos hace conversar un poquito sobre eso. ¿No les parece que Drácula dice, no les parece que Drácula es machista? No, todo lo contrario. En el sentido de que Drácula es, en realidad es el deseo máximo de poder, o del poder máximo en todas sus ramificaciones. Y tiene componente femenino y componente masculino almacenados. Es por eso que la figura del vampiro no se limita a un vampiro masculino. Hay una tradición de vampiros femeninos tan fuerte como el masculino. E incluso en los inicios, en la fase, digamos, de mitos y ritos, estamos hablando de espíritus que no necesariamente se diferenciaban, ¿no? Lo que a mí me parece importante es que en este momento el poder en medicina está diversificado, ya no es vencer solo la muerte. Bueno, primero habría que ver cuál es el poder del vampiro, ¿no? ¿Qué tiene él tan atractivo
o por qué nos interesa. Bueno, comenzando desde lo básico, no muere, ¿no? Eso no muere, entonces es inmortal, tiene vida eterna, pero además es muy poderoso, tiene mucha fuerza, es metamórfico, se puede transformar, cuando se transforma puede vencer tiempos y espacios, puede volar, ejerce una atracción muy fuerte hacia los demás, es decir, tiene una manipulación psicológica o psíquica, mejor dicho, muy fuerte sobre cualquiera, por lo cual puede someter y apropiarse de cualquier voluntad. Y vive fuera de las reglas, ¿no? Al inicio, bueno, los vampiros que eran ellos solos únicos, que era la idea de Stoker, y también las versiones literarias y de cine en que tenemos ciudades de vampiros, mundos de vampiros, o el origen mismo de la humanidad, partiendo desde una primera población del mundo que era de vampiros. Es una novela maravillosa de Brian Aldiss, que se llama Drácula desencadenado, donde además de que los vampiros visitan a Stoker y es algo de su existencia, se da el supuesto de que en vez de dinosaurios, ¿ya? Es decir, al inicio era un mundo de vampiros que aprendieron a viajar en el tiempo y que cruzaban los tiempos, aparecían para recoger sus presas, ¿no? Que servía para la nutrición. Y en algún momento este mundo que es previo, ¿no? a todos los demás mundos comienza a deteriorarse y los vampiros comienzan a decaer. Entonces comienza una lucha mucho más feroz y se vuelve mucho más visible en busca de su presa, ¿no? Esto da la idea de cómo el vampiro termina siendo en algún momento el origen del mundo, ¿no? O el fin del mundo, pasando por organizaciones alternativas, identidades alternativas, donde la menor preocupación es si es masculino o femenino. Pero eso es una aproximación al vampiro que enfatiza la cuestión del poder. Pero hay también el vampiro que enfatiza la cuestión del amor. Yo creo que todos los vampiros se construyen en torno al poder. Lo que pasa es que el poder es ejercido para diferentes propósitos. Hay los vampiros que lo ejercen para vencer a la muerte. Hay los vampiros que lo ejercen para apropiarse de la voluntad de los demás. Y los que lo ejercen para conseguir lo que necesitan, que es la vitalidad. Ahora la vitalidad se traduce también en varios recursos. Es un error pensar que el vampiro se nutre, o que todos los vampiros de la historia de la humanidad se nutren de sangre. Claro. En la sangre es el aliento, es la energía y es la libido. Entonces el amor termina siendo dentro de las categorías una exploración, ¿no? De la apropiación del libido, donde el vampiro estará interesado en tener la pareja ideal, la mujer más pura, la mujer que más vale, o al contrario, si es mujer, el hombre más interesante. En la época victoriana hay por lo menos 8 mujeres escritoras conocidas que escriben historias sobre mujeres vampiros que evidentemente ejercen su seducción hacia los hombres. Yo estoy viendo una desgracia preparándose aquí para una Yo quiero decir muy sencillamente, en el plan, si pensamos en el vampiro literario, ¿no? El vampiro como motivo literario, en realidad no diría yo que es machismo, es más. Bueno, ¿qué entendemos por machismo? Claro, digamos una disparidad, ¿no? Porque si Drácula aparece en el 1897, en 1871 ya había aparecido Carmila, que es, desde mi punto de vista, una de las mejores realizaciones en la literatura vampírica. Y es una mujer vampiro muy lésbica y mucho más malvada, malvadísima. Entonces, yo no veo como motivo literario no hay esa disparidad. Luego, si nosotros vemos qué es lo que domina a este monstruo Drácula, como ente literario de Bram Stoker, como igual qué es lo que domina al monstruo Frankenstein de Mary Shelley, lo que los románticos llamaban la nostalgia de la orilla opuesta, la necesidad del amor. Y en el caso de la novela Drácula, como tercer argumento, en el caso de la novela Drácula, al final de la novela nosotros vemos que hay un gran homenaje a esta niña, que es la gran heroína.
metáfora sobre ciertas cosas de la condición humana, hombres y mujeres. Sobre la condición humana. Sí, yo creo que más bien, o sea, depende de nuevo cómo entendamos el machismo, ¿no? Pero voy a hablar de la obra de Jorge Castro, ¿no? No tanto del resto de adaptaciones o adaptaciones anteriores o posteriores. Pero creo que por lo menos hay dos tipos de mujer que se muestran, ¿no? Y que de hecho Carolina es el segundo tipo de mujer, pero las tres vampiras que se muestran en el castillo de Drácula están subyugadas, ¿no? O sea, son mujeres que están bajo el dominio absoluto de Drácula y no solamente, o sea, y su voluntad está sometida, ¿no? O sea, hacen aquello que Drácula les invita. Entonces, Mina es el segundo tipo de mujer que aparece en la obra de Drácula, ¿no? Que es más bien una mujer que no solamente es importante en el desenlace de la obra, pues termina ayudando a encontrar a Drácula, sino que también termina por liberarse, ¿no? Y ahí hay una serie de cosas porque también, claro, las primeras mujeres, sobre todo Lucy quizás, parece más una mujer medieval, ¿no? En el sentido de que se espera de ella y la lucha por recuperarla, por traerla en sí, es una búsqueda por la virtud, por el honor, ¿no? Entonces, en este caso creo que hay dos tipos de mujer y que creo que termina siendo más importante Mina, que es la New Woman, ¿no? En esa época se hablaba de la New Woman, ¿no? Y que sería un poco la nueva mujer según lo que se hablaba de la época. A mí no me gusta Mina para nada, no se decide ni de un lado ni de otro. La verdad es que juega así una posición bien deficitaria, ¿no? O sea, tiene que estar deficitaria, o sea, tiene que estar del lado humano, o sea, del otro. Es decir, más bien, dentro de su aparente fortaleza, a mí me parece una mujer débil que se siente, tiene todo derecho a pensar al contrario, pero en realidad me parece que se siente atraída por los dos mundos y quiere cumplir en los dos mundos. Pero las dos vampiras, las tres vampiras que viven en el castillo y viven en el sistema jerárquico. No hay que olvidarse que él es el jefe y ellas son las princesas. Entonces deben obediencia, no porque todos son vampiros, pero es una jerarquía dentro de su propio mundo. Es muy interesante la onda de que ese vampiro que viene del pasado, de una edad media aparentemente, final de la edad media, llega a un mundo que se va industrializando y donde encuentra estos dos prototipos de mujeres. Una mujer que se dedica a seducir de la mañana a la noche, cumpliendo supuestamente con lo que una mujer tiene que hacer, y otra mujer que probablemente no era tan bonita, yo recuerdo muy bien del texto que no era tan bonita como Lucy, que se dedica a trabajar y que apuesta sobre el matrimonio, pero desde el punto de vista de los valores. Allá está como las dos mujeres victorianas, ¿no? Pero la que ninguna es fuerte. En realidad, las dos me parecen débiles y particularmente una me displace bastante. Pues mira, la novela acaba, las últimas palabras de la novela son: Van Helsing resumió y dijo con nuestro hijo sobre las rodillas: no queremos pruebas, no necesitamos que nadie nos crea. Este niño algún día sabrá qué valiente es su madre. Ya conoce su dulzura y su cariño. Más tarde sabrá que algunos hombres la quisieron tanto que se arriesgaron mucho por ella. No, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo la ve Stoker? Stoker la ve frente a Lucy, que es una especie de mariposa, una chica alegre que encandila a los hombres, que tiene varios admiradores. Ella es muy discreta, no cuenta, por ejemplo, el doctor, el psiquiatra está enamorado de ella, es discreta, pero que se pasa el día causando pasiones, vistiéndose bonito, paseando. Frente a ella está Mina, que trabaja y que se ha enamorado de un hombre pobre, que después se vuelve rico, pero que se ha enamorado de un hombre pobre, ¿ya? Que vive un poco a la sombra de su amiga rica. Ahí está ya la diferencia. Para la época, Mina trabaja y Mina es víctima de un proceso y pese a que sabe que está en peligro, ella sigue todo el plan para vencer al mal, ¿no? Claro, sería mucho pedir que en la literatura de esa época aparezca una mujer que esté decidida a enfrentarse a un
monstruos, ¿no? Porque tiene cosas de demonio. Porque su vida intentar como la de el crepúsculo, el murió del monstruo que resulta que no está el monstruo. Es inspirada en la esposa de Stoker, que de por sí era una mujer de muchas virtudes y mucha paciencia, porque aguantó a Stoker que no era nada aguantable. Y es una traducción de la admiración que Stoker sentía por su esposa formal. Sí, es interesante también este hecho biográfico de Stoker, ¿no? Que tenía una relación muy particular con este actor Irving, ¿no? Que inspiró una película, pero que él basa el personaje de Drácula también en el personaje de este actor, ¿no? Entonces, físicamente, pero también temperamentalmente, digamos, el poder que tenía sobre él, la dependencia sobre él, ¿no? Y hay todo un elemento de homoerotismo en todo Drácula, ¿no? Está presente en esa escena fabulosa de Drácula lamiendo la navaja con sangre. Bueno, hay que pensar que los vampiros extraen sangre por igual a hombres y a mujeres, a niños, a viejos creo que no, porque es mucha calidad, pero no hay otras diferencias. Y sí, bueno, pero en la obra de Stoker hay un elemento homosexual. Es más, tengo aquí una cita, ¿no? Que dice lo siguiente: en la época victoriana, ¿no? Sumándose al factor shock y la controversia de la novela, un tema homoerótico subyacente cuidadosamente introducido por Stoker, con medio de muchas referencias homosexuales e insinuaciones y simbolismo a través del libro, casi como jugando directamente con los temores de la sociedad por lo sobrenatural. El conde parece ser una representación exagerada del concepto referido a los males de la nacionalidad y a cómo puede originarse de una fuente e infectar a la sociedad circundante con discordia e infortunio, reflejando los nudos sociales, encarna el concepto de lo anormal, mezclándose con la sociedad normal, posando principalmente como una amenaza sexual que destruye el orden moral y torna a su medio una sociedad trabada a través de su violación de personas. O sea, hay un elemento ahí bien fuerte de crítica, no solamente de la represión de la sexualidad, sino de la homosexualidad, de la que él pues tenía esa dimensión la valora Rice cuando trabaja sus vampiros, ¿no? Que en la entrevista con el vampiro sorprendió, por lo menos en la película, a todo el mundo ver a Brad Pitt con Tom Cruise que se estaba usando, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido valorado, pero efectivamente su vida tiene esa implicación, la vida transferida a la obra, pero por otro lado, él se reprime permanentemente, porque en realidad su trato es con prostitutas, y su sífilis viene de un trato intenso, descomunal y raro con la prostitución femenina. Sí. Bueno, yo quiero volver a esas imágenes para cerrar ya, para empezar con la discusión con la audiencia, pero en esas imágenes vemos varias cosas, ¿no? A mí me parece bien interesante la forma como se transforma Nosferatu, que es el mal, eventualmente al otro polo que es Crepúsculo, ¿cierto? Hay dos espacios que no entraron allá. Los rusos han creado una gran historia de vampiros, los guardianes del día, de la noche y del crepúsculo, donde los vampiros son parte de las fuerzas sobrenaturales que luchan dentro del bien y el mal para salvar o unir el mundo, ¿no? Es una especie de las apuestas de los guardianes. Y por otro lado, el Schiller, Sangre Eterna, es una película que ha tenido mucho éxito y que tiene que ver con los adolescentes de colegios, universidades, de todo un espacio, para no hablar de la literatura peruana actual, que le da mucha importancia normativa. Hay una antropología soberbia de los autores peruanos, empezando con de Palma, pero continuando con Bastar, ¿Cómo es esto? Rosa, porque en realidad el vampiro ha dejado de ser un motivo anecdótico de vencer la muerte a través del alimento de la sangre, que es alimento vital desde la cultura machista azteca, etcétera, exista hasta ahora, para transformarse en un arquetipo, es decir, un proyecto del espíritu humano de lo que se quería tener. Y paulatinamente las partes negativas del vampiro, porque el vampiro desea tener cosas, tiene cosas, pero también hay cosas negativas que van en su contra, ¿no? Paulatinamente estas cosas negativas han comenzado a desaparecer
y las positivas han comenzado a ampliarse, de manera que las últimas películas o la última literatura, déjame ver que lo pusiste allá, esta novela sueca alucinante, que transforma el motivo del vampiro en un enfoque filosófico sobre la soledad, que tomando como motivo ya no el hombre, la mujer, sino el niño. Toda la historia se desarrolla en el mundo infantil, los adultos son los enemigos, el mundo es el enemigo, entonces es una especie de regreso, ¿no?, al inicio, donde el humano y el vampiro están muy bien, y lo que quiere el humano siempre es servir al vampiro. ¿Por qué? Porque es el todo, es la plenitud, es como la siguiente generación de humanos realizados. Mira, si tú ves la literatura italiana, lees una novela como Drácula, o ves el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, obviamente tienes que pensar el éxito de esas novelas en esa sociedad tan opresiva se debió a que era una especie de válvula de escape, vislumbrar una posibilidad de liberación y de por fin poder leer y hablar sobre algo que las personas sentían en su vida, que todos los seres humanos tenemos un lado oscuro, que generalmente ese lado oscuro ha sido reprimido por la religión, por los buenos modales, por las normas sociales, claro, pero en esa época era tan terrible. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuáles son las escenas más perturbadoras en las películas, en las novelas? El beso del vampiro. ¿Qué cosa es en esa sociedad en que las mujeres no se les permitía escoger a marido, hablar de sexo, disfrutar de la vida conjugal, nada, todo era tabú? Ese mordisco en el cuello, ¿qué cosa es? La representación carnal, esa especie de éxtasis medio hipnótico que lo abraza, ¿no? Entonces, realmente, estos hombres, yo no creo que lo quisieron hacer así, pero sin darse cuenta, dieron un gran salto, darle a la gente una apertura. Eso es lo que quiere decir que hay un autor detrás del autor del inconsciente. Por supuesto. Pero también coincido con que Drácula es un arquetipo, pero también representa una amenaza, ¿no? O sea, es un poco el Drácula literario como el Fármakos griego, ¿no? Como un chivo expiatorio en donde la sociedad expía sus culpas, sus temores. Y que claro, la obra además se aprecia interesante, ¿no? Porque claro, la idea del Fármakos es que o se le acoge, o se le trata, se le incorpora, o se le aleja, se le rechaza, se le expele, ¿no? Entonces en la obra se ve claro cómo, claro, desde Londres, digamos, se le invita de una manera al mundo civilizado, ¿no? O sea, se le está ofreciendo venir a la capital del imperio, a adquirir una propiedad, además a acoger, ¿no? Pero luego cuando se dan cuenta que no se le puede acoger a semejante ser, se le intenta expulsar, ¿no? Entonces el ruso termina convirtiéndose en expulsarlo, en acabar con él, ¿no? Y sí creo que, volviendo a la idea de si Drácula es o a la pregunta de si Drácula es machista o no, no lo sé, habría que pensarlo más, pero sí creo que causa un despelote entre las mujeres, ¿no? Y entre los hombres. Y entre los hombres, pero, o sea, creo que ahí, claro, obviamente ya varía. El mismo año que se publica Drácula de Stoker, bueno, de repente te han escuchado, el mismo año que se publica Drácula de Stoker se expone en Londres la pintura de Philip Bull que se llama La vampira, y es un escándalo en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque es un hombre como desmayado, caído, en una especie de cama sofá, con una mujer encima, abusadora, al parecer vestida, pero dominante. No es evidente que le chupa la sangre o qué está haciendo. Es simple, bueno, yo sigo la especie de poder, es una expresión de ese poder, de la absorción, de cómo apropiarse del otro y hacerlo suyo, ¿no? Y es interesante que es el mismo año, y Kipling, que es un señor tan respetable, escribe un buenísimo poema que se expone en la misma impresión, se pone en la pared, que se llama también La vampira, y que es como una especie de atracción-repulsión también hacia la femme fatale, es decir, hacia la mujer devastadora. Y eso seguía siendo la sociedad victoriana.
Es decir, junto con la chica coqueta y la mujer como debe ser de su casa, y con las hijas coquetas de las ciudades victorianas, aparece también esta mujer de poder, esta mujer gobernadora, que molesta mucho a la sociedad londinense y es un cuadro muy criticado y completamente famoso en ese momento. Y es una tradición que ni siquiera era reciente. Bueno, Goethe, Coleridge son autores en poemas, no en novelas, que escriben sobre estas mujeres que son tan vitales o tan deseosas de tener el mundo en sus manos que después de muertas vuelven, normalmente para apoderarse del novio con el cual no llegaron a casarse, ¿no? Y terminar el proyecto hasta el punto final, ¿no? Pero como tú decías, en realidad es como un deseo de definir su territorio, en realidad, y el territorio del vampiro se está ampliando cada vez más. Esto es impresionante. Pero y además hay también lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, hay una tradición de literatura no solamente en inglés, sino también en francés, por ejemplo, donde se describe, o sea, estoy pensando en libros como Los grotescos de Gautier o Los iluminados de Nerval, donde hay una descripción del mundo o no burgués, mejor dicho, ¿no? O sea, un mundo que vive fuera de horarios, fuera de las leyes, incluso, que vive siempre al borde de actos criminales, etc. Entonces sí hay un deseo, siento, en la tradición de la época de retratar estos mundos, ¿no? Estos mundos distintos, estos mundos que además representan una amenaza a lo que se esperaba, ¿no? A lo esperado, ¿no? El inframundo es importante en la época. Y solamente, digamos, una idea más que a mí me gusta leer siempre, sobre todo en estos casos, porque es la época que trabajo, ¿no? Un poco ver el libro y el autor dentro de la época, que es siempre interesante porque creo que el análisis da la riqueza, ¿no? Entonces, estaba viendo, digamos, la interpretación de un crítico sobre la novela que me pareció interesante, la idea de que, por un lado, tienes un imperio británico que está perdiendo poder geopolítico, que además está, digamos, sus importaciones y exportaciones están disminuyendo, su capacidad comercial también. Entonces hablaba de que esta persona que le dijo de que había por lo menos una narrativa que mostraba el miedo y la culpa en la época, ¿no? Entonces el miedo, que es justamente lo que muestra Drácula de alguna manera, ¿no? O sea, el mundo civilizado, temeroso, de que vengan fuerzas primitivas a colonizarlo, ¿no? Y la culpa, que es el propio pasado colonial británico, ¿cierto? Entonces ahí estaba pensando en Wells, ¿no? Que él, en La Guerra de los Mundos, con esa famosa novela de invasión de marcianos a la Tierra, él señalaba en una entrevista que la idea o uno de los gérmenes de la novela había sido una conversación con su hermano sobre las matanzas de ancianos ¿no? por el Imperio Británico. Entonces es interesante también ahí la relación que puede haber entre la política y la sociedad de la época y un producto como Drácula, una novela. Sí. Bueno, tenemos que abrir la audiencia, está con ganas de conversar. Yo solamente quiero mostrar un pequeño video que se llama Terapia Draculia, que es el video que tenemos aparte del menú este. Sí, un segundo. Yo había apuntado aquí algo que quería comentar, pero no entiendo mi letra. Pero mientras que lo pones, no hay que hacerlo solo apologético o social, porque también es la fascinación hacia lo feo y lo horrible. Hacia la oscuridad del ser humano. Alejandra Pizarro, ¿no? La pobreza sangrienta, que es una descripción detallada sobre una petita de lo más, escalofriantes para alguien que tiene el corazón débil, o de una manera mucho más etérea la ola de lo más grande que hablamos la vez pasada, que es como pasar de las sensaciones que todos tenemos de sofocación por X cosas y de pérdida de energía a pensar que un ser que nos quiere demasiado, pero con instinto animálico y en ese nivel primitivo nos va absorbiendo. Mira, la película... Lo que lleva a ese territorio súper exquisito de los vampiros. Sí.
Sí, la película Herzog empieza, a mí me parece, con una escena, no, empieza con la pesadilla de la niña, de la esposa. Pero o sea, lo que te hace es que te transporta al ámbito de la pesadilla. El ámbito de la pesadilla es el ámbito de la oscuridad, del desconocido, ¿cierto? O sea, Drácula habita justamente ese aspecto de nuestra propia individualidad, de nuestra propia conciencia, que es desconocida y por eso temida por nosotros. Entonces, para cada uno es diferente. Y claro, eso tiene poder. A mí me parece que tu poder es un elemento, pero también tiene sexualidad. En una época tan reprimida como el victoriano, la sexualidad da miedo. Y en nuestra época, ¿qué da miedo? ¿Qué da miedo en nuestra época? Porque a mí me fascina esta transformación de Drácula, ¿no? En la que Drácula, el siniestro, se convierte en Drácula, un dios olímpico. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir eso para nuestra cultura? Eso a mí me preocupa. Olman no es tan guapo. ¿Ah? Olman no es tan guapo. Moderadamente. No, pero no estoy hablando de Olman, estoy hablando del Crepúsculo, que son unos conceptos que son, pues, Adonis, Narciso, todos los efebos griegos están ahí. Son Drácula. Ahí son más guapos. ¿Tenemos ya el video? Bueno, además los chicos malos siempre han sido los más atractivos. Mi remota experiencia cuando era joven. Ya, por favor, sí. A ver, vamos a ver. Y con eso abrimos para la Y después al final, o sea, yo siento que al final ahora todo el mundo debería agradecer y darle la mano a Drácula. Gracias, Drácula, muchas gracias. Soy un Hardy y te agradezco porque ahora todas las noches a mi mujer no solo le voy a hacer el amor como yo lo sabía hacer, sino que de paso al final le voy a meter un mordisquito en el cuello. Porque hay algo ahí en esa cosa oscura que me enseñaste. O sea, lo oscuro para mí, en esto me he dado cuenta que es importante mirarlo y vivirlo, porque a partir de eso hay algo muy grande que te va a hacer aprender y te va a hacer paradójicamente ser mejor persona, ¿no? O sea, de hecho, todo el mundo después de Drácula aprende algo, ha sobrevivido a Drácula. La cosa es no morir ahí, sino sobrevivir a él. Bueno, tenemos entonces ahora sí participación de la audiencia. Ustedes, hay un micro creo que está por ahí y aquellos que quieran si podrían prender un poquito más la audiencia para verla. Listo, ¿qué tal? Algo que quería preguntar era sobre el personaje de Mina, bueno, que creo que no hubo un acuerdo al final total, ¿no? Porque yo personalmente sí le vi un personaje débil y reprimida, no era transgresora o como era su amiga, y al final es un personaje que tiene que ser protegida por Jonathan, por Van Helsing, hasta por el mismo Drácula, que al final ella es la que se deja llevar, pero claro, nadie le quita el mérito de que ella al final termina con el vampiro, ¿no? Pero me parece que no es tan fuerte como se ha dicho, ¿no? Una es la trampa. Bueno, una de las cosas que Jorge Castro dijo, ¿por qué no dejamos a Jorge Castro decir esto? A ver, ¿por qué no está quisiera ver el menú, por favor? Porque Jorge Castro responde a esa pregunta. A mí me parece, por lo menos da una interpretación de Mira, ¿no? Y que la pone como una... es que tengo que ver el menú. No lo veo el menú. No me acuerdo el nombre. Dice Mina, es Mina. Mientras aparece esto, yo quisiera decirte algo. Mina tiene, a mí me parece un personaje bien interesante, tiene un gran mérito. Es la que pone orden en el caos. Acuérdate que todos los diarios, todas las cosas estaban desperdigadas y cada uno tenía su información. Y es Mina la que decide ordenar todo para que haya un continuo y tengan toda la información como para vencer a monstruos. A mí me impresiona la escena en la que Mina se entera de que él se va de viaje
guarda su dolor y su decepción porque su matrimonio ha sido pospuesto y lo soporta completamente, ¿no? Las interpretaciones Ya de tenemos el video. Nina a veces, en las exposiciones de la web, por ejemplo, hablan de ella como de una persona reprimida porque ella hace avances hacia su futuro esposo y este la rechaza porque tiene que esperar después del matrimonio. Así que es una frustrada, es una Sí, bueno, lo que dice Jorge Castro, que ahora vamos a escucharlo, es que es una heroína en realidad, ¿no? O sea, que ella se inmola por él, porque lo que descubre a través de los libros, ¿no? Ya, por favor, Cuando Nina descubre entre las cosas de Jonathan un libro sobre vampirismo, que en algún momento alguien que le quería advertir de los peligros estos le da, y lee que el vampiro, la única manera de vencer al vampiro es en brazos de una mujer pura, ¿no? Entonces ella decide de alguna manera inmolarse por la peste que está ocurriendo en su ciudad, ¿no? Y cuando el vampiro la va a morder, se deja, pero cuando ella está por irse, ella lo jala para que siga chupando la sangre. Entonces está tan embebido en esto que termina llegando el día y muere. Entonces, ya por ejemplo ahí hay un primer pasito del elemento de la debilidad por Nina como algo que hace que Drácula muera, ¿no? O de la fortaleza de Nina que lo mata, ¿no? Además de traidora, está hipócrita como para abrazarlo. Uno la quiere salir a nada. Es complicado de personajes no amados. Sí, ahí hay otro. Quisiera saber dónde surge toda no sé, estas cosas de que los vampiros morían por las estacas o los sapos, o las cruces o cuando recibían algún mentira, ¿es en base a un autor, a la literatura o en base a qué? Es el folclore. Yo puedo explicar una, tú me corriges si estoy equivocado, porque yo estaba investigando, muy poco, pero he investigado un poco. Me han dicho que la estaca, bueno, esta idea de que el no muerto es un cuerpo que la tierra lo ha rechazado y cuya alma ha sido rechazada por el cielo, requiere de una estaca que lo clave a la tierra para que no se pueda levantar otra vez, ¿no? Y la decapitación es porque hay un septicismo pues en esa época todavía, ¿no? Sí, son lo suficiente, no, ahí se acabó, ¿no? Sí, en realidad tenían que ver con lo que decía el capítulo especial del folclore y de estos países en la Edad Media, ¿no? Que por alguna razón determinaban que el muerto tal era un vampiro, entonces abrían su tumba, que no era una tumba, prácticamente estaba metido en la tierra nomás, y lo que ocurría es que los encontraba a veces en buena forma. Las explicaciones médicas tienen que ver con el tipo de enfermedad, con los gases que el organismo está desarrollando y porque abrían las tumbas a los 3 o 5 días, es decir, en vez de esperar unos cuantos años. O lo abrían más tarde, a los 7 años, cuando la costumbre de Europa Oriental es sacar los huesos, lavarlos, ¿no? Y amotinarlos, ¿no? Con una especie de limpieza de lo que queda del cuerpo. Los encontraban a veces golpeados. Bueno, donde se suponía que podía, porque entraba y salía, cuando en realidad los especialistas, la historia dice que muchos han sido enterrados vivos, ¿no? Tanto por catalepsia o durante las grandes epidemias del oeste, que se enteraba todo lo que parecía que estaba enfermo, que podía un dedo, ¿no? Ya no importaba. O inclusive yo me acuerdo haber visto en no sé qué YouTube una escena del desconocido que lo ahorcan, lo condenan a la horca porque tenía pues contubernios con el diablo y lo ahorcan y lo entierran y luego se despierta a medianoche y dicen pues que médicamente ahora se sabe que ahora el ahorco puede causarte una catalepsia por unas cuantas horas, después ya no. O sea, en realidad hay mucho conectado con Drácula, con el mito del vampiro, con medicina, en caso de esto, ¿no? volvían a su casa, porque era como un distinto. ¿De dónde sale la superstición que el vampiro, por lo menos de la folclórica, de la Europa Oriental, siempre va a volver a su casa? Y
y va a infectar a su familia. Entonces, una de las medidas más atroces era terminar con la familia. Es decir, tenías un vampiro en la familia y toda la familia estaba condenada. La explicación sociológica era que las personas envidiosas que querían tener las posesiones de tierra, es decir, no cesaban de hacer denuncias de que tal familia es vampírica. Entonces, es una onda, bueno, bien entre lo social y lo médico, que terminó siendo fundamentada y con todo eso, cómo matar a un vampiro, cuando la Iglesia Católica sacó un libro, ¿no?, que tiene que ver cómo enfrentarse, cómo enfrentarse a los maleficios y a las brujas, en que explicaba detalladamente cómo puedes matar a un vampiro de por siempre. Si alguien hasta aquel momento pensaba que no existen vampiros, que eran puras supersticiones, ya dejaron de dudar, porque si la misma Iglesia te aconseja como los pasos para matar al vampiro, ya prácticamente le dio su DNI, ya el vampiro. Y está en reemprendimiento ahora, ¿no? O sea, es decir, esto surge en la época de la superstición y el folclore, y la Iglesia lo va reuniendo todos estos datos informales, los perfecciona, salen manuales, y mira, hay informes del ejército húngaro y de delegaciones de Belgrado, informes de 1730 sobre visitas que se tuvo que hacer a ciertos sitios donde se había comunicado, y en que se narra, hay un informe escrito de cómo se procedió. Se abrió la tumba, se cortó la cabeza, se le clavó la estaca, se cortó la cabeza y todo se enterró en una tumba en otra tumba con cal viva. Entonces está todo eso documentado hasta, se ha hecho hasta el siglo XVIII. Inmediatamente después ya todo esto es heredado por la literatura. Esa es la fascinación, me parece, de Herzl, ¿cierto? Porque Herzl es un tipo, es un médico, que es un científico que además está interesado en los fenómenos paranormales, o sea, está como es un mago. Es doctor en medicina, en filosofía y literatura, y es descrito como un hombre de mentalidad abierta. Filósofo de pop. Hay ahora dos películas maravillosas sobre el cazador de vampiros en anime, ¿no? Hunter D, en versión 1 y 2, donde este cazador que se transformaba en la figura opuesta al vampiro, ahora tenemos el vampiro y tenemos el cazador del vampiro casi por igual. Han visto la película Malasa, ¿no?, la Argentina, pero allá se vio la transformación de un profesor universitario, mayor, que jadea cuando cambia de un lado para otro, se transformó en un tremendo caballero luchador, ¿no? Y bueno, ve que también se ve el perseguidor, también va creciendo y transformándose. Carpenter, que creo que se hizo un segundo allá, bueno, hace toda una película sobre qué pasa cuando de ser estimado termina ser de perseguidor termina ser perseguido, porque los perseguidores, los cazadores de vampiros, si son afectados por el vampirismo, terminan siendo los vampiros perseguidos por sus mismos amigos. Este límite tan débil de ser de un lado o de otro, ¿no?, de perseguidor a perseguido, también es muy interesante. Es que a mí me parece que eso habla del hecho de que Drácula no es algo que está fuera de nosotros, dentro. O sea, yo digo, hay otro video, puedo ver otro video, vamos a ver, creo que es ¿quién es Drácula? ¿Quién es Drácula? Nosotros. Claro, Claro. el miedo nunca está fuera, nunca está dentro. Claro. ¿No? Y uno proyecta sobre el otro. La literatura y el cine nos permiten objetivizar eso y atar nuestros miedos a motivos estéticos, me parece fantástico. Un mecanismo de defensa y por otro lado es un mecanismo como para reconocernos. Y sí, también de acuerdo con que Drácula es una amenaza que está en el interior de la sociedad, o sea, porque además es uno de nosotros, digamos, ¿no? O sea, cuando está en Londres, es un tipo culto, leído, civilizado, que tiene un acercamiento por las artes, ¿no? Entonces, se nota que hay un estereotipo que se construye, que se le reconoce
se entre pares, digamos, ¿no? A mí me encanta la escena de la novela en que llega este barco, fantasma casi al puerto, con un capitán muerto atado al timón. El barco pasa por el puerto, se encalla en la arena y del barco sale un enorme perro negro que salta y se oculta. Y los buenos ciudadanos ingleses, lo que más preocupados están es convocar a la Sociedad Protectora de Animales para ver qué se hace con el perrito. Claro, el mutante Drácula que se convirtió en un perro gigante. Es una novela que está llena. Entonces yo acá me imagino que habrá muchos hermanos, papás, tíos. Yo, el libro que tengo acá se lo regalé a mi sobrino nieto y yo recomiendo a todas las personas que regalen a los jóvenes literatura de terror. Contrariamente a lo que se puede pensar, yo creo que es un gran paso de iniciación en lo mejor del arte. Que los jóvenes de 14, 15, 16 años lean Drácula, lean Frankenstein. Eso me interesa. ¿Por qué te parece a ti que ¿qué es la conexión? Porque es una conexión con el terror, que es además una cosa que les atrae muchísimo a los jóvenes. ¿Qué cosa es lo que te parece a ti? Porque un adolescente está cambiando. Sí. El mismo adolescente no se comprende, se da cuenta que en él hay lados que todavía el niño bueno, obediente, para el cual el hogar, la escuela son el centro del mundo, pero también hay una enorme rebeldía, un deseo de libertad, un deseo de transgredir, de experimentar. Al lado de Drácula. Entonces, bueno, ¿no? Es confrontarse con el hecho de que no somos entidades simples. Es lo que decía Richard, ¿no? O sea, que tú tienes que agradecerle a Drácula, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha enseñado cómo relacionarnos con nuestro lado oscuro. Y en cierto sentido, con esta cuestión de que todos tenemos que ser perfectos, que todos tenemos que tener, ¿no? Que ser absolutamente exitosos, ¿no? Los fracasos, las cosas oscuras las vamos guardando y guardando hasta que de pronto explotan. Y tenemos psicópatas por todas partes. Esto me hace pensar en un libro que no tenga propiamente que ver, el elogio de la sombra de Tanizaki, ¿no? O sea, que también ahí se ve cómo en la tradición oriental la sombra es parte, o en la sombra puede también producirse belleza, puede encontrarse en la sombra no esconde, no niega la belleza, sino que más bien complementa la belleza de un objeto, de una persona, de un todo, ¿no? La integra, ¿no? La integra sí, claro, como seguridad. Y de ahí pues entonces surgiría un nuevo concepto de danza. Claro, una belleza que acepta la oscuridad como parte de la belleza. ¿No? Porque el dandy es el que es la apariencia de la belleza. Las cosas también pueden terminar mal. En Herzog, en su versión de Nosferatu, Mina la critica por eso, porque su esposa se transforma en Nosferatu. Es como para decir, Nosferatu permanece, los demás desaparecen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay otra pregunta. A mí me parece bastante interesante el tema de Vlad Dracul porque es historia, ¿no? Es ligado a la realidad y es una historia a partir de la cual nacen un montón de otras historias de ficticio. Y me pareció bastante interesante escuchar esa parte positiva de él, ¿no? Que era religioso, porque yo vi un documental sobre Vlad Dracul que hablaba de cómo torturaba a sus enemigos, de que probablemente tomaba sangre. Entonces, me parece bastante interesante saber qué es mito y qué es realidad respecto a Vlad Dracul. Bueno, la historia es de un guerrero que usa recursos alternativos para conseguir sus propósitos, tanto en la guerra, donde usa efectivamente el sentido de guerrilla, como en organizar y dominar su país, ¿no? Es un príncipe democrático, diríamos ahora, porque él promovía desde el campo a los campesinos a que sean soldados, de soldados a ser nobles, y de nobles al consejo que les rodeaba, y más bien a los nobles de contradicción, ¿no? de casta, si es que no cumplían y traicionaban a la patria, los mataban. Entonces, al nombre de este sistema, sus recursos no tienen límites, es decir, el propósito y los medios. El propósito está por encima de los medios.
Sin embargo, no es un no muerto y no tomaba sangre. No sabemos qué tanto, porque no tenemos un testimonio de él, qué tanto disfrutaba a la hora de empalar a sus enemigos. Es una tortura. Disfrutaba muchísimo. No en el sentido muchísimo. de... Tú porque eres rumana lo estás No, entendiendo. no sé, es que no sé, no ha quedado un documento. Pero lo que pasa es que este castigo en verdad era duradero, porque pensamos en una tortura, la edad media tenía una tortura escalofriante, esa cosa de poner a alguien en la rueda y hacerlo pedazos, o ponerlo 4 caballos y jalar. Además eso no era Drácula, sino la Inquisición. Sacarle la piel, eso hizo tortura. El otro era una muerte lenta, pero no lo tocaba, es decir, la persona una vez empalada, nadie la tocaba. Yo lo compararía, por ejemplo, el hecho de que tenemos a un reinante que cultiva una libertad completa de medios y medios muy radicales para conseguir sus propósitos, que en su momento fueron resultados positivos a nivel de independencia, de justicia, de no excesos desde ningún nivel de los habitantes. Todos los casos reales de que ha inspirado el motivo de vampiros, ¿no? Silvia Rey o Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory, esa es la que se bañó en sangre de las doncellas que mataba. Silvia Rey, por ejemplo, es un caballero conocidísimo, amigo de Juana de Arco, que participó en la guerra con ella y que una vez que va a la casa se dedica a secuestrar niños, ¿no? Y a beber su sangre, entre otros, ¿no? En realidad tiene todo el registro posible de lo que se puede hacer con un cuerpo humano, absolutamente todo. Recibe su castigo porque hay reclamos y él es justiciado. Elizabeth Bathory es la tía de un emperador de Viena, entonces no, por eso no recibe un castigo terminal, ¿no? Sino después de igual secuestrar vírgenes de sus latifundios, las ponían en el techo, había un instrumento humano y con un instrumento punzante les hacía huesitos y tomaba visitas de sangre. Eso es un ejemplo entre otras 20 cosas que se le ocurría. Y no las mataba, sino las mantenía en los sótanos, las incluía bien para que sigan dando. Así como una especie de abastecimiento humano. Ella también es reclamada, sufre una infección y bueno, en realidad estamos hablando de casos psicóticos, ¿no? Claro. Que terminan en esa desesperación tanto de poder como el poder sobre el mundo, porque Gilles también pensaba en la vida filosofal, quería hacer alpinismo y Elizabeth Bathory simplemente quería ser por siempre bella y joven, que también es un poder de transgredir los límites del tiempo, ¿no? Que es muy común en en todas las épocas. Ahora hay que ver que tantos medios usan para eso. Ahora uno va a una cirugía estética. Y ya no necesita controlar. Ya no tiene que ir al otro. Entonces hay como estos hay un montón de casos, porque hay los casos psicóticos, los llaman de vampirismo, pero en realidad no es un vampirismo eficaz, ¿no? Ellos ven con la ilusión de, ¿no? Pero de que existen los casos y hay algunos bastante sabrosos, entre comillas, de un carnicero que hacía salchichas y las vendía con la carne que compraba después de comer los líquidos, ¿no? Entonces no son muchos, pero suficientes para darse cuenta que hay personajes mucho más dados al vampirismo como consumo de sangre para sus propósitos que un rey que hace todo lo necesario para que su país lo bien. Sí. Bueno, hay tantas cosas que no hemos hablado que podríamos, digamos, si tuviésemos 4 horas más, podríamos seguir hablando, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Quiero mencionar un par de cosas antes de irnos. Hay unas cuantas encuestas afuera que les agradeceríamos que vienen, si es que tienen un momento, muy cortas. Quisiera mencionarles que tenemos un abono que pueden ustedes averiguar por el ticket, un abono para comprar entradas al teatro, para la temporada. Y quiero agradecer esto es importante primero a mi equipo, tengo un equipo que trabaja
Velasco, a Gael Candel, a Chela Ferrari, por supuesto, a Jano, a Lois, a Jesús, a Renato, a Denis, Dani, a Sergio, a los actores que han sido tan gentiles en darme un poco de tiempo para conversar y para instruirme y para entrevistarlos. Desgraciadamente no hemos